Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar el producto de matrices. Al ser el primer vídeo que cuelgo de producto de matrices, voy a hacerlo con ejemplos muy facilitos. Lo digo porque si alguien está buscando producto de matrices con algún ejercicio que sea un poco más complicado, con matrices más grandes, pues buscad por el canal que tengo más vídeos de productos de matrices, pero un poco más difíciles. Además, supongo también que por aquí arriba os saldrá un aviso de vídeos que podéis consultar también de producto de matrices. Antes de pasar a explicar lo que es el producto de matrices propiamente dicho, vamos a recordar qué era la dimensión de una matriz, que la expresábamos como m por n, donde m era el número de filas y la n era el número de columnas. Las filas, el número de filas siempre va delante. Entonces, de las 4 matrices que tengo en la pizarra, número de filas de esta matriz, 2, por número de columnas, 2. Entonces, la dimensión de esta matriz es de 2 por 2. La de esta matriz, igual. Tengo 2 filas, tengo 2 columnas. La de esta matriz, tengo 2 filas y tengo 3 columnas. Y por último, esta matriz D, que tengo 3 filas y tengo 3 columnas. ¿Por qué es importante saber el número de filas y el número de columnas de una matriz? Bueno, más que saberlo, ¿por qué tenerlo claro? Pues porque a la hora de multiplicar matrices, yo necesito que las columnas de la primera matriz, que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz para poder multiplicarlo. Ahora lo escribimos y se entiende enseguida. Cuando yo tengo dos matrices, mi primera matriz pues será m filas por n columnas y yo lo quiero multiplicar por otra matriz de m filas por n columnas. Yo voy a poder hacer el producto de estas dos matrices si estos dos números de aquí coinciden. Es decir, vuelvo a repetir, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces podemos escribirlo que m por p y por p por n. Es decir, necesito que estos dos números sean los mismos. Vamos a hacerlo con los ejemplos de la pizarra y eso se entenderá muy rápidamente. Fijaros, si yo quiero multiplicar mi matriz, la A por la B, si nos damos cuenta, mi matriz A es de 2 por 2, mi matriz B es de 2 por 2. Daros cuenta que el número de columnas de mi primera matriz es igual al número de filas de mi primera matriz. Como estos dos números son iguales, yo voy a poder hacer el producto. ¿Y esto qué me va a dar? Esto me va a dar una matriz de los números que me quedan en los extremos. Es decir, me va a dar una matriz de 2 por 2. Si yo trato de multiplicar, por ejemplo, mi matriz B por C, mi matriz B por C, la matriz B es de 2 por 2 y la matriz C es de 2 por 3. Daros cuenta que coinciden los dos números del centro, es decir, coincide el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Entonces, este producto de matrices sí que se puede hacer y esto me daría una matriz de los números que me quedan en los extremos, de 2 por 3. Me quedaría una matriz de 2 filas por 3 columnas. Vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo intento, voy a borrar esto que me hará falta, qué pasaría si yo intento, o quiero multiplicar mi matriz C por D? La matriz C es de 2 por 3, la matriz D es de 3 por 3, estos dos números coinciden y voy a obtener una matriz de 2 por 3. Llegados a este punto os voy a decir una cosa muy importante que hay que tener en cuenta de las matrices y es que el producto de matrices no es conmutativo. ¿Qué significa que no es conmutativo? Pues que no es lo mismo multiplicar, no va a dar lo mismo en general multiplicar una matriz A por B que hacer el mismo producto al revés, es decir, B por C. Incluso hay veces que yo no voy a poder realizar los productos al revés. Fijaros. Mi matriz C por D yo sí que la puedo multiplicar, como tenemos aquí escrito, porque el número de columnas de mi primera matriz es igual al número de filas de mi segunda matriz. Y obtengo una matriz de 2 por 3. Pero, si yo intento multiplicarlas al revés,
Fijaros que mi primera matriz es de 3 por 3 y mi segunda matriz es de 2 por 3. Como estos dos números, como el número de columnas de mi primera matriz no es igual al número de filas de mi segunda matriz, no voy a poder realizar ese producto. Por lo tanto, acordaros, esto es muy importante, el producto de matrices no es conmutativo. Es decir, generalmente no da lo mismo multiplicar A por B que B por A. E incluso hay muchas veces en que yo directamente no puedo hacer ese producto. Vamos ya a ver cómo se hace el producto de matrices. Voy a borrar todo esto. Vamos con algunos ejemplos y, por ejemplo, vamos a intentar multiplicar mi matriz A por mi matriz B. Siempre que vaya a hacer un producto de matrices, lo primero es asegurarme que puedo hacerlo. Esto ya lo hemos hecho antes, pero lo voy a volver a repetir. Mi primera matriz es de 2 por 2. Mi segunda matriz es de 2 por 2. Como los dos números del medio, es decir, columnas de la primera y filas de la segunda, son iguales, puedo hacer el producto de matrices y ¿esto qué me va a dar? Me va a dar una matriz de estos son iguales, por tanto me queda una matriz con los números que me quedan en los extremos. Me da una matriz de 2 por 2. Entonces lo escribimos. Mi matriz A es 2, 3, menos 1, 0 por mi matriz B que es 1, 2, 3, 4. Entonces, esta es de 2 por 2, esta es de 2 por 2, este número y este número son iguales, me queda una matriz de 2 por 2. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que puedo hacer el producto y averiguar de qué dimensión me queda la matriz que me va a resultar de hacer este producto. Y ahora, ¿cómo se hace el producto de matrices? El producto de matrices siempre se multiplican las filas de la primera matriz se multiplican por las columnas de la segunda matriz. Las filas de la primera por las columnas de la segunda. Filas de la primera por columnas de la segunda. Entonces, empezamos con este ejemplo. Vamos a ir muy poco a poco e incluso vamos a ir haciendo los cálculos aparte para que veáis cómo se hace. Entonces, vamos a empezar. Voy a hacer la fila de la primera por la columna de la segunda. Luego, ¿qué haremos? Fila de la primera por la columna de la segunda. Es decir, he cogido mi primera fila, la multiplico por la primera columna, luego la primera fila por la segunda columna. Cuando he acabado con esta fila, pasaremos a la fila de abajo. Entonces haremos la fila de abajo, esta fila por la primera columna y luego esta fila por la segunda columna. Entonces, primera fila por primera columna irá en esta posición, porque este número de aquí es el que está en la primera fila, primera columna. Entonces, primera fila es 2 y 3. Y lo tengo que multiplicar por la segunda columna. Columna. Siempre aquí son filas y aquí columnas. Ahora estoy con esta fila y esta columna. Entonces, ahora tengo que multiplicar cada elemento de la primera columna por cada elemento de la segunda columna. Entonces es 2, voy a borrar esto, 2 por 1, es decir, el primero por el primero, 2 por 1, voy a marcarlo, estamos haciendo primera fila por la primera columna. Entonces es el primer elemento por el primer elemento, 2 por 1, más el segundo elemento por el segundo elemento, 2 por 3. ¿Qué nos da esto? 2 por 1, 2... 3 por 3, 9, 2 más 9, 11. Entonces, al multiplicar la primera fila por la primera columna, primera con primera, el número que nos sale, que es el 11, va en la posición primera fila, primera columna. Voy a borrar esto y todo esto. Ya hemos hecho primera fila por primera columna. Ahora, primera fila por segunda columna. Estamos multiplicando primera fila por la segunda columna. Entonces ahora, primer elemento por primer elemento, segundo elemento por el segundo elemento. 2 por 2 más 3 por 4. Como estoy multiplicando la primera fila por la segunda columna, lo que me dé
esta operación, 2 por 2, 4, más 3 por 4, 12, esto me da 16. Al multiplicar la primera fila por la segunda columna, saco el elemento que ocupa la primera fila y segunda columna. Entonces esto 16 va aquí. Esto al principio es un poco lioso, pero con la práctica pues uno al final acaba haciendo esto de forma rápida e incluso sin necesidad de hacerse los cálculos aparte. Ya hemos acabado con la primera fila, porque la primera fila ya la hemos multiplicado por todas las columnas de detrás. Pasamos ahora a la segunda fila. Entonces ahora, primer paso, segunda fila, la tengo que multiplicar por todas las columnas. Pues segunda fila, primer paso, segunda fila por primera columna. Y es primer elemento por primer elemento, segundo elemento por segundo elemento. Entonces aquí me queda menos 1 por 1 más 0 por 3. Menos 1 por 1 más 0 por 3. Menos 1 por 1 me da menos 1 y 0 por 3 da 0. Ya he hallado el valor de multiplicar mi segunda fila por mi primera columna. Como estamos multiplicando primera fila por segunda columna, este número va en la primera fila, lo he dicho mal, como estamos multiplicando primera fila por primera columna, este número va en la primera fila, primera columna. Y ya para acabar, ahora para acabar ya nos queda segunda fila con segunda columna. Primer elemento por primer elemento, segundo elemento por segundo elemento. Entonces nos queda menos 1 por 2 más 0 por 4. El primero por el primero y el segundo por el segundo. Menos 1 por 2, me queda menos 2, más 0 por 4 da 0, menos 2, más 0, menos 2. Como he hecho segunda columna, segunda fila, este valor va en la segunda fila, segunda columna, menos 2. Con lo cual ya hemos sacado el valor de multiplicar nuestra matriz A por nuestra matriz B. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar esto. Bueno, voy a borrarlo todo. Vamos ahora a multiplicar nuestra matriz C por nuestra matriz D. Como he dicho antes de hacer el producto, comprobamos que lo podemos hacer. Mi matriz C es de 2 por 3, mi matriz D es de 3 por 3. Los dos números del medio coinciden, número de columnas, número de filas, es decir, estos dos números son iguales. Voy a obtener, por lo tanto, una matriz de 2 por 3. De 2 por 3. Antes de empezar, comprobamos que se puede hacer y hallamos la dimensión de la matriz resultante. Vamos a copiar mi matriz C, que es 3, 4, 0, menos 1, 2, 1, por la matriz D, pasa un poquillo, que es 2, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 2, 1. Si nos damos cuenta que hemos calculado que al multiplicar una matriz de 2 por 3 por otra matriz de 3 por 3, yo voy a sacar una matriz de 2 por 3. Entonces yo aquí voy a sacar una matriz de 2 filas por 3 columnas. Yo lo voy a indicar así para tener claro que estamos haciendo, ¿vale? Tendré 2 filas, 2 columnas, por lo tanto tendré aquí un número, aquí otro número, aquí otro número, aquí un número, otro número y otro número. 2 filas por 3 columnas. Entonces, igual que antes, la primera fila la voy a multiplicar por todas las columnas de detrás. Luego, la segunda fila la voy a multiplicar por todas las columnas de detrás. Recordad que el producto de matrices se basa siempre en hacer filas de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer la fila 1 por todas las columnas de detrás. Entonces, fila 1, ahora vamos a hacer fila 1 por columna 1. Como estoy haciendo fila 1 por columna 1, el elemento que sacaré estará en la fila 1, columna 1. Y ahora ya pues voy multiplicando el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Esto me quedará 3 por 2, más 4
por 1 más 0 por 1. 3 por 2, el primero por el primero. 4 por 1, el segundo por el segundo. Y finalmente 0 por 1, el tercero por el tercero. 3 por 2, 6. 4 por 1, 4 y 0 por 1 da 0. 6 más 4, esto me da 10. Como hemos hecho primera fila por primera columna, este valor va en la primera fila, primera columna. Iría ahí. Normalmente estas rayas no se suelen poner, pero yo, al ser uno de los primeros ejemplos, las pongo para que sepáis que estamos calculando en cada caso. Ya hemos hecho la primera fila por la primera columna, pues ahora la primera fila por la segunda columna. Vamos a multiplicar ahora, entonces, primera fila por la segunda columna. Y ahora, pues es el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. 3 por 0, más 4 por 0, más 0 por 2. 3 por 0, 4 por 0, 0 por 2. Esto, 0, 0, 0, nos da 0. Y como hemos multiplicado primera fila por segunda columna, este valor va en la primera fila, segunda columna. Vamos a ya acabar con la primera fila. Ya hemos hecho la primera fila por la primera columna, primera fila por segunda columna. ¿Qué nos queda ahora? Pues nos queda, ya para acabar, primera fila con la tercera columna. Y entonces será el primero por el primero, 3 por 1, más el segundo por el segundo, 4 por 2, más el tercero por el tercero, 0 por 1. 3 por 1, 3. 4 por 2, 8. Y 0 por 1, 0. 3 más 8 me da 11. Y este valor, ¿dónde va? Al multiplicar primera fila por tercera columna, este valor va en la primera fila, tercera columna. Y vale 11. Ya hemos multiplicado la primera fila por todas las columnas de detrás. Vamos ahora, voy a borrar los cálculos, a hacer lo mismo con la segunda fila. Ahora voy a multiplicar la segunda fila por todas las columnas de detrás. La segunda fila voy a multiplicarla ahora por la primera columna, luego por la segunda columna y finalmente por la tercera columna. Entonces ahora, primer paso, segunda fila por primera columna. El primero por el primero, menos 1 por 2, más 2 por 1, más 1 por 1. Menos 1 por 2 me da menos 2, 2 por 1 nos da 2 y 1 por 1 nos da 1. Menos 2 más 2, 0, más 1, 1. ¿Dónde va este elemento que he sacado ahora? Como he multiplicado segunda fila por primera columna, este número va en la segunda fila, primera columna. Aquí iría el 1. Vamos a continuar. Ya hemos hecho la segunda fila por la primera columna. Vamos ahora con la segunda fila por la segunda columna. Y ahora será menos 1 por 0, 2 por 0 y 1 por 2. Menos 1 por 0 me da 0, 2 por 0 me da 0, 1 por 2 me da 2. ¿Y dónde va este elemento? Pues al multiplicar segunda fila por segunda columna, va en la segunda fila, segunda columna. Y ya por último, para acabar, solo nos queda ya segunda fila por la tercera columna. Menos 1 por 1, más 2 por 2 y más 1 por 1. Fijaros, el primero por el primero, menos 1 por 1. El segundo por el segundo, 2 por 2 y 1 por 1, tercero por el tercero. Menos 1 por 1 me da menos 1, 2 por 2 me da 4 y 1 por 1 que me vuelve a dar 1. Menos 1 y 1 se me va, por tanto esto me da 4. ¿Dónde va este elemento? Pues este elemento, al multiplicar segunda fila por tercera columna, irá en la segunda fila, tercera columna. Y esto era un 4. Entonces,
Fijaros que al multiplicar una matriz de 2 filas por 3 columnas por otra de 3 filas por 3 columnas, he obtenido una de 2 filas por 3 columnas. También hemos visto antes que este mismo producto, estas dos mismas matrices, al revés no podrían haberse hecho. Esto ya lo hemos visto antes, pero lo vuelvo a repetir para que os quede claro que el producto de matrices no es conmutativo, ya que la matriz D es de 3 por 3, la matriz C es de 2 por 3, como los dos números de medio no coinciden, este producto no puede hacerse. Bueno, esto del producto de matrices al principio es un poquito lioso, un poquito complicadillo, pero bueno, yo supongo que esto con la práctica y con los ejercicios, pues uno va pillando el truco de cómo hacerlo. Ya os digo, si buscáis más ejemplos, buscad por mi canal y supongo que por ahí arriba también os aparecerá, por aquí arriba, algún consejo de otros vídeos que podéis ver. Y nada, espero que este vídeo os haya sido útil y como siempre ya sabéis, si os ha gustado, le dais a me gusta, también podéis hacer algún comentario, también podéis suscribiros o compartir el vídeo.